Hola amigos del canal, eh, cordial saludo para todos. En esta ocasión voy a hacer el análisis de la serie de Netflix Adolescencia, en parte porque algunas personas me lo han solicitado, porque es un tema actual y pertinente y que me parece que la serie nos muestra varios elementos que pueden ser interesantes para un análisis desde la psicología clínica. Esta serie ha tenido un gran impacto y existen ya diversos profesionales en diferentes campos que hacen propuestas analíticas sobre la serie. Muchas de estas a mí me han parecido adecuadas e incluso complementarias a lo que les quiero proponer en la jornada de hoy. Mi análisis va a ser básicamente en el campo de la psicología clínica, pero también la serie tiene múltiples posibilidades de análisis en otras áreas, como la psicología social, como el campo de la psicología educativa, como los estudios centrados en adolescencia, de la antropología, de la psicología, de la sociología. Es decir, tiene múltiples posibilidades. Lo que vengo a plantear no es como la verdad absoluta sobre el análisis de la serie, es mi apuesta, es mi aporte que puede ser valorado dentro de múltiples discursos que están señalando aspectos relevantes para lo que es ser adolescente hoy, para lo que es ser padres hoy, para lo que es ser escuela hoy, e incluso nos hace preguntas sobre los medios de comunicación y difusión de información. Centrándonos entonces en el campo de la psicología clínica, eh, voy a hacer primero como unos avances de la relación del personaje principal con la madre, con la hermana y luego con el padre, que me parece que el tema del padre es un tema que atraviesa los diferentes capítulos de esta serie. Y luego voy a hacer un análisis desde la teoría de las relaciones objetales y culminaré con un análisis ya desde el campo psicoanalítico, tratando de evidenciar cuáles son los mecanismos psíquicos que están en juego en este adolescente. Iniciemos entonces primero con las relaciones. ¿Qué podemos encontrar en la relación con la madre en este caso, por ejemplo? Lo primero que podemos decir es que es una relación que no tiene como muchos matices, es decir, no hay mucho diálogo incluso entre la madre y el hijo en el transcurrir de la serie. Y es una señora que aparece en muchas ocasiones como a un lado de la figura del padre que ocupa un lugar preponderante. Es una mujer de la que el adolescente se dice, ella no sabe hacer muchas cosas, más allá de las que tienen que ver como con la cocina y el hogar. Y aunque es la percepción del adolescente, me parece que también la serie muestra algo con referencia a esto. Ella por lo general está en la cocina, ella está como en las labores de la casa. Cuando hay que tomar una decisión importante, ella espera que su esposo como que dé la orden, como diga, haz esto, resuélvelo de esta forma o de otra. Eso no está ni bien ni mal. Es la forma como está organizado ese sistema familiar y me parece que la señora lo que hace es cumplir como una serie de funciones y un lugar de discurso muy relacionado con unos patrones tradicionales de lo que es una familia. Recordemos que además es una familia europea, en una población pequeña y donde ciertos roles están como más o menos definidos. Entonces su palabra siempre está de fondo frente a la palabra del padre o del señor de la casa. Ella es muy amorosa con su esposo y aparece en ese lugar como de contención, como de acompañamiento, como de apoyo a él, sobre todo en los momentos críticos o cuando él aparece un tanto más impulsivo frente a las situaciones que está viviendo.
ella parece como para calmar, tiene como esa posibilidad de escucharlo, que me parece que también es importante para el sostenimiento de la dinámica de pareja que ellos tienen. Y en cambio, tiene una construcción un poco más cercana con la hija. Ella trata de como construir como un mundo de feminidad, de intimidad con su hija. Y la hija hasta donde lo permite desde su adolescencia también. Yo haría como el pronóstico que es como esas relaciones que más adelante, cuando la adolescencia transite, va a ser una linda relación madre-hija. En- no hay como otro dato así como relevante, más allá de que el adolescente dice de que ella no tiene una buena relación con la familia de su esposo. No estamos muy claro qué fue lo que sucedió ahí. Vamos ahora de él con su hermana. Tampoco existe mucha claridad sobre esta relación. Parece que también está un poco atravesada por la diferencia de edad. La hermana es un poco mayor que él, ya está como en otro momento de la vida. Y mientras la hermana está pasando de adolescencia a juventud, él está pasando de pubertad a adolescencia. Entonces hay intereses y hay temas que son como distintos. Y por la forma de construcción particular que tiene Jaime, ya podemos colocar el nombre de Jaime, con referencia a lo que es una mujer, me parece que eso también hace distancia. Sobre la construcción de particular que tiene Jaime de lo que es la mujer, voy a avanzar más adelante. Ahora vamos a la relación entre el hijo y el padre. Me parece que aquí hay bastante que como que señalar. Lo voy a empezar a mostrar generacionalmente. Eh, el padre viene de un padre maltratante, un padre que fue violento, que lo golpeaba, no en esa forma de castigo, sino como en ese goce desbordado que tiene como el sadismo, porque el padre relata cómo lo golpeaban una y otra vez. Y el padre no solamente tiene una crítica con referencia a los golpes, a la violencia, sino también a la carencia. El padre dice en dos o tres ocasiones cómo sus hijos han recibido como más de lo que él recibió de su padre. Este padre ha intentado no repetir la violencia que él vivió, es decir, que no transitara a sus hijos esa infancia y esa adolescencia que él tuvo. Y trata hasta donde le es posible de contenerse, de no dar ese paso que está como más allá y que lo llevaría a la violencia, a la repetición del dolor. Y es valorable lo que está intentando hacer este señor, porque es pasar de ese abuelo violento a un padre que trata de construir otras herramientas. Eh, pero sin embargo, la percepción que tiene Jaime de su padre tiene sus matices. En verdad se nota que Jaime siente amor por su padre, pero como las relaciones humanas siempre está atravesado por la ambivalencia. Hay un lado de Jaime que ama a su padre, que busca en él cuidado y protección, sobre todo en este momento tan complejo, eh, pero también la entrevista que parece que es una psicóloga, revela de que hay una queja, de que hay un malestar. Es el sentir que tiene Jaime de que él como hijo no ha logrado responder a las expectativas o a ese ideal de hijo que tenía el padre. Se revela esto en la descripción de los partidos de fútbol, donde dice que lo llevaban a esos partidos, que él trataba como de jugar lo mejor posible, pero no era como muy ágil en la actividad deportiva y recibía burlas
pero sobre todo aquí resaltamos ese padre que miraba como hacia otro lado, avergonzado de las habilidades del fútbol que tenía el hijo. Parece como una escena que es como una escena como entre otras, pero es que Jaime le da como todo el valor a esta situación, tratando como de mostrar en esta escena una dinámica y un sentir que tiene Jaime de no ser el hijo que el padre esperaba. Y no porque el padre se lo haya dicho o lo haya maltratado con eso directamente, sino es un sentir que tiene Jaime y que encuentra eh, comprobación en las miradas, en los comportamientos del padre, en alguna frase que el padre dijo. Ahora, ¿esto explica toda esta tragedia? No. Es decir, no hay un hijo o una hija que responda por completo a las expectativas del padre o la madre, porque somos seres humanos y porque nosotros no venimos a esta vida a responder a un molde. Simplemente cada quien es lo que es y más o menos responde a las expectativas de los padres. Como tampoco hay unos padres que respondan explícitamente a todas las expectativas de un hijo o una hija. Los padres también, como seres humanos, son únicos, tienen sus temas, tienen su historia, tienen su personalidad. Y hay temas en los que responden a las expectativas de los hijos y hay otros temas en los que no. Y es la vida, es decir, no podría ser de otra forma. Si un hijo respondiera por completo a las expectativas de un padre, ya ese hijo no tendría una personalidad propia, sería un objeto de satisfacción de papá y mamá y estaría perdido. Y si unos padres responden a las expectativas completas de un hijo, perderían su lugar de padres, porque un padre cuando educa también genera molestias en sus hijos. Y el educar, el colocar límites, el mostrar lo que es posible y lo que no es posible, genera molestias. Y eso hace parte del ser padres. Entonces, si está si está ese malestar en Jaime, si está ese sentir, no explica por completo el caso, pero es un tema como a tener en cuenta cuando ya miremos la dinámica intrapsíquica de este adolescente. Eh, y esto, entonces, esa ambivalencia con el padre conlleva a una serie de escenas como que son como repetitivas donde Jaime está tratando de encontrar de alguna forma como un lugar de reconocimiento frente al padre y que luego se va a convertir en un elemento para explicar mucha de la dinámica que se presenta en el caso. ¿Qué podríamos entonces decir con referencia al tema de las relaciones objetales? Tenemos entonces una madre que es percibida como distante porque no hay muchas palabras entre él y ella, eh, que aparece como un tanto como carente de herramientas y de posibilidades para mostrarse como un adulto eh, bien colocado en la historia de su hijo, una mujer que desde la lectura del hijo no sabe hacer muchas cosas y más bien está como detrás del telón en las escenas donde el padre aparece como mayor protagonista. Em, no cuenta como muchos elementos como para hacer ese acompañamiento de un hijo varón adolescente. Me parece de que ella transita mejor hablando temas sexuales, íntimos y de pareja con una hija que con un hijo. Y es como si ella de alguna forma delegara ese lugar al padre. Em, ella ama a sus hijos, pero por su historia, por sus herramientas, tiene algunas limitaciones que podrían ubicar a un hijo que se le va perdiendo en la adolescencia. Ahora, del lado del padre, de construcción de relación de objeto,
Hay un fuerte sentir de malestar en Jaime hacia su padre por sentirse despreciado, desvalorizado por él, pero al mismo tiempo es la figura con la que cuenta para transitar los eventos legales y todo ese como mal sentir que está viviendo. Esto se puede interpretar de dos formas, porque cuando él elige al padre para que sea su acompañante legal, está haciendo dos cosas al tiempo. Por un lado, le está colocando al padre en un lugar como una figura parental de acompañamiento y sostenimiento, tanto así que la madre queda en pregunta, ¿por qué no me eligen a mí? Si soy la madre, ¿no? Él elige al padre. Eso es como el lado amoroso de esta relación en ambivalencia, pero tiene el otro lado, y es que al elegirlo como acompañante legal, tarde que temprano le va a mostrar al padre lo que él hizo, es decir, el acto del delito, sabiendo de que le va a causar mucho daño, mucho malestar, mucho dolor. Y esta hipótesis yo la refuerzo mucho más cuando llama al padre el día de su cumpleaños para comentarle que ha tomado una decisión en el campo legal. Estoy tratando como no hacer como mucho spoiler del asunto. Es decir, tiene ese comportamiento que encontramos en algunas personas en acto suicida, donde eligen el día del acto suicida como el día de que cumple la madre, el día que cumple el padre, el día de la madre, el día del padre, el 24 de diciembre, el 31 de diciembre, donde siempre hay un mensaje. Y pareciera que el mensaje de Jaime a su padre el día de cumpleaños es, te doy la tarjeta bonita, hasta donde la pude hacer, pero también te daño el día, diciéndote cuál es mi posición legal. Ahí está como esa ambivalencia, eso no resuelto en la relación eh, padre-hijo, hijo-padre. Culminemos hablando un poco entonces de los componentes intrapsíquicos de Jaime. Lo primero es que hay un tránsito en crisis de una adolescencia. Y en Jaime se escuchan todos esos temas de la adolescencia, el cuerpo, la sexualidad, la búsqueda de la elección de objeto, de la elección de amor. Pero ¿qué está mal ubicado en esta adolescencia? Varios puntos. Eh, Primero, hay un rechazo de sus pares hacia él. Aquí hay unas escenas de bullying y sobre todo hay un rechazo de las muchachitas hacia él. Al menos él lo ha vivido así. Y ese rechazo genera frustración y esta frustración viene luego consolidada con un discurso que hay en las redes virtuales, ese discurso incels, es el discurso donde se dice de que hay quienes van a ser vírgenes no por deseo, sino porque no tuvieron otra opción en la vida. Ese discurso lleno de odio hacia la mujer, donde se dice que el 80% de las mujeres está atenta a elegir el 20% de los hombres. A mí me ha parecido interesantísimo esto porque es un sentir preadolescente-adolescente. En la adolescencia y la preadolescencia, las niñas se, se desarrollan más temprano que los niños. Las niñas entran a la adolescencia más temprano que los niños. Entonces tú ves en las escuelas como en el salón de clases los niños se siguen viendo niños cuando ya estas empiezan a verse más adolescentes, más mujercitas. Y claro, ellas que están un pasito más adelantados, lo que hacen es no ver a los niños de su salón, sino ver a los que están en los grados superiores. No es que el 80% de las mujeres estén atentas al 20% de los hombres, sino que en ese momento del desarrollo psicosexual, ellas están un poquito más adelantadas, no ven a sus compañeros de salón, sino que ven a los que están en los cursos superiores.
Es decir, no ven a su 80% que serían los niños con los que ellas están, sino que ellas están viendo el 20% que son los mayorcitos que les parecen interesantes. Luego, el desarrollo de la adolescencia va a equiparar, se desarrollan los niños hacia la adolescencia y a estas niñas, sus compañeros de salón, les empiezan a parecer interesantes. No es, no es una vana voluntad de las niñas hacia los niños o de las adolescentes hacia sus compañeros. Es el desarrollo evolutivo, pero que estas redes sociales y estos discursos empiezan a oscurecer, empiezan a llenar de odio, empiezan a generar un impacto negativo en ellos y empieza a construirse un sistema de odio basado en el rechazo, basado en la frustración. Ahora, este personaje vive el bullying desde ese lugar y es rechazado por niñas de su edad e incluso es expuesto, es avergonzado y esto llena todavía mucho más el odio. Le sumamos a esto una desinformación de los padres y yo diría no solamente de los padres, porque ahí todos los adultos están desinformados. Los padres, en la escuela, las autoridades, están desinformados de qué es lo que están viendo estos adolescentes en los medios virtuales, cuáles son los discursos que se están presentando, de qué trata como todo este asunto. Y hay un muchacho que en un momento le dice a su padre, es que me da vergüenza lo desubicado que estás. Y pienso que no solamente es ese personaje, sino son como todos los adultos y nos lleva a un tema que es constante, es decir, los padres poco conocen el mundo de un adolescente contemporáneo. Un adolescente que está ya no conociendo el mundo de la mano de sus padres o de adultos, sino desde aquellos que aparecen en las redes virtuales diciendo quién sabe qué tipo de cosas. Entonces, el rechazo de los adolescentes nos lleva a la frustración se une con el discurso virtual. Esto se consolida en el bullying y ¿qué hacen entonces estos adolescentes? Buscan un apoyo en otros que son parecidos a ellos o que están viviendo más o menos lo mismo. Entonces Jaime tiene otros dos amigos que viven más o menos las mismas circunstancias y tratan de generar como un grupito entre ellos, un poco de identificación proyectiva entre ellos que les permite como sostenerse. Y yo digo de identificación proyectiva porque cuando Jaime va a cometer el acto, el cuchillo se lo presta el otro compañero, es decir, hay una identificación entre ellos, desde su malestar, desde su rabia, desde su odio y desde la frustración que sienten de no tener un lugar frente a los demás. Esto permite entender la situación legal y el crimen, no todavía del todo. Vamos a entrar más intrapsíquicamente. Entonces, este Jaime, este adolescente, tiene una herida en su masculinidad, una herida que está articulada a algo que me falta, a algo en lo que estoy dañado, a esa interpretación que hizo Jaime de su padre, del discurso de su padre, de si de la ausencia de una construcción de vínculo con la madre y el sentir de un padre que está avergonzado con él. Vamos uniendo estos elementos de base y entonces conlleva a un me odio a mí mismo y odio a la mujer porque me rechaza. Entonces está el odio porque yo no soy suficiente, porque yo estoy dañado y odio a la mujer porque ella no me va a elegir y su rechazo se convierte en una herida que me atraviesa a lo más profundo de mi psiquismo. Busco entonces ser reconocido y aprobado por la mujer y lo vimos en la búsqueda de ser reconocido por la muchachita, pero también por la psicóloga, porque en la transferencia se siente como él está buscando ser reconocido por ella
pero cuando él ve algún atisbo de rechazo o ve algo que él puede interpretar como que a él le falta algo para ser aceptado por ella, inmediatamente la ataca. Ahí es cuando él se levanta de la silla, cuando le insulta, cuando le dice un montón de cosas difíciles, feas a ella, donde, donde se repite la escena del crimen, donde él, por rechazo y por su herida, trata de destruir a quien le ha rechazado, a quien lo ha condenado a vivir una vida de celibato. Entonces, cuando la mujer se le acerca y le puede como sentir, hacer sentir lo más frágil de él, que es lo que hace la psicóloga, él lo que hace es, se siente en miedo y ataca. Y cuando ataca, sale la rabia y el odio contenido de todas las frustraciones anteriores. Aparece esa masculinidad atacada y encuentra entonces satisfacción al ejercer dolor en la mujer. Y me parece que la psicóloga lo vive da mucho, sino que ella logró como ponerse en un buen lugar, porque ella llega a sentir miedo de que él en verdad la pueda atacar. Y es que si estuviese en otro contexto, seguramente hubiese pasado a un acto mucho más grave del que se vio en ese salón legal. La película termina con una escena muy conmovedora donde el padre entra al cuarto y besa a ese osito y es como si él se despidiera de su hijo, pero él se está despidiendo es como del niño porque con el adolescente algo no permitió ese buen tránsito. Em, para culminar, yo diría que la película nos muestra que hay unos padres no perfectos porque no los hay con dificultades, pero también con las buenas intenciones de hacer las cosas de lo mejor posible, cada quien con sus herramientas. Y hay un hijo que construyó una herida, donde yo no digo que también existan factores genéticos hereditarios, y esa herida este, se articuló con un discurso en las redes sociales, con unos actos en una escuela, y generó una escena donde él terminó encontrando una justificación para su sadismo. Y es un sujeto que en una siguiente oportunidad podría hacer algo igual o peor, porque la huella de la herida está instalada y no ha sido curada. Espero de que les haya parecido interesante este análisis y nos veremos en otra ocasión. Por favor, denle like al video si les pareció interesante, compártanlo, síganme en mi canal para tener ánimo de hacer nuevos videos. Muchas gracias por haberme escuchado.